Hola, buenas tardes a todos, alumnos y alumnas. Bienvenidos al tercer apartado de este tema, en el cual vamos a tratar las precipitaciones. En primer lugar, cuando hablamos de precipitaciones, hay que hablar de humedad, ¿de acuerdo? La humedad, a ver si quiere pasar, se define como la cantidad de vapor de agua que existe en el aire, ¿de acuerdo? Este vapor puede proceder de diferentes lugares. En primer lugar, de las grandes masas de agua que tenemos, los océanos, los lagos, los ríos, terrenos húmedos, ¿de acuerdo? Y también de las propias plantas. Todos estos elementos aportan humedad al aire, ¿vale? Em, Esta humedad, como está en estado gaseoso, está en forma de vapor, vapor de agua, normalmente lo que suele hacer es ascender, ¿vale? Y al ascender, ya hemos dicho que la altitud lo que hace, cuanta más altitud, vamos a ver que va a descender las temperaturas. Bueno, pues cuando ese vapor de agua asciende, vamos a ver que se va a enfriar. Al enfriarse en la atmósfera, lo que va a pasar es que se va a condensar, es decir, se va a transformar, va a pasar a un estado líquido. Sin embargo, en lugar de caer, como esas gotas son muy pequeñas, quedan suspendidas en el cielo y que forman esto que tenemos aquí. Forman las nubes, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, cuanta más humedad, estas gotas de agua, que en principio están suspendidas, si aumentan de tamaño, aumentan de peso, al final llegará un momento que esas gotas van a caer por su propio peso, por la atracción gravitacional. Esa agua, que ya ha adquirido cierto peso, va a caer. Cuando cae, otra manera de llamarlo se llama precipitar, es decir, el agua cae o precipita, ¿de acuerdo? Y es por eso que cuando hablamos de lluvias, hablamos de precipitaciones. Em, Precipitaciones, por lo tanto, es esto, es cuando esa agua, que ha sido condensada y aumentado de tamaño, de peso, va a caer sobre la superficie procedente de la atmósfera. Las precipitaciones pueden caer en diferentes estados, pueden caer en un estado líquido, que es lo que llamamos la lluvia, o puede caer en estado sólido, en estado congelada, ¿vale? Puede ser la nieve o en el granizo. Bueno, las precipitaciones, que es otro de los factores que hay que tener en cuenta cuando hablemos del clima, se van a medir con este aparatito que tenéis aquí, que es un pluviómetro, ¿de acuerdo? Y la unidad de medida en este caso son los milímetros. O también otra manera de hacerlo son a través de los litros por metro cuadrado. Siempre que escuchéis alguna noticia respecto a algún temporal, alguna inundación o en algún momento ha llovido mucho con mucha intensidad en un lugar concreto, las noticias siempre suelen referirse a la cantidad de litros por metro cuadrado que ha caído en esa zona. ¿De acuerdo? Bueno, en los mapas, cuando queremos hablar de precipitaciones, las solemos representar con una serie de líneas, unas líneas que se unen en los mismos valores. A estas líneas se les llaman isoyetas. Y un ejemplo lo tenéis en este mapa de aquí, ¿de acuerdo? Todas las líneas que tengan un mismo color se unen y digamos que contienen las zonas, los lugares en los cuales se producen esas precipitaciones de mayor o de menor intensidad, ¿vale? Bien. ¿Cuáles son los factores que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de las precipitaciones? Factores que pueden modificar esas precipitaciones. Bueno, pues principalmente son tres factores. El primero de ellos es la latitud, ya que las zonas más próximas al Ecuador vamos a ver cómo la concentración de lluvias va a ser mucho mayor, ¿de acuerdo? En el Ecuador hay más lluvia. Eh, y por tanto, ¿por qué se produce esto? Bueno, pues esa calidez de esa zona, ya hemos hablado de las zonas climáticas en el vídeo anterior, bueno, pues en torno al Ecuador existe una zona climática que se llama la zona cálida. Esta zona cálida se suele caracterizar por haber una gran presencia de esas precipitaciones. Otro de los elementos es la altitud. En las zonas más elevadas vamos a encontrar mayor presencia de precipitaciones en lugar de las zonas más bajas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la altitud es otro de los factores. Finalmente, otro de los factores a tener en cuenta es la distancia que tenemos con el mar. Ya os hablé al principio de este tema que uno de los factores a tener en cuenta cuando hablamos de un clima o de otro es la distancia que hay con el mar. En este caso, las zonas que estén más cercanas a la influencia marítima
van a tener mayor presencia de precipitaciones. Las precipitaciones van a ser mucho más abundantes en esta zona. Y por lo tanto, las zonas más alejadas de la costa, vamos a ver el efecto contrario, va a llover mucho menos, ¿de acuerdo? Bueno, seguidamente quería, ya que este apartado era muy corto, voy a incluir en este vídeo también el apartado número 4. En este caso vamos a hablar de la presión atmosférica y el viento. Dos elementos también a tener en cuenta en el clima. Bueno, la presión atmosférica, ¿qué es? Bueno, el aire tiene un peso, ¿de acuerdo? A ver, me voy a poner por aquí abajo. Tiene un peso y ejerce, por lo tanto, en un lugar concreto, ¿de acuerdo? A eso se le llama presión atmosférica. Cuanto mayor es el peso, cuanto mayor es esa presión, pues tenemos eso, ¿no? Efectivamente, cuanto mayor es el peso, mayor es la presión, ¿de acuerdo? La presión se mide con un barómetro, que es otro instrumento que nos sirve para medir ese factor climático. Disculpad. Y bueno, la unidad de medida de la presión atmosférica pueden ser también dos tipos. En primer lugar, los milibares, con esas dos letras, y con otra unidad de medida que son los hectopascales. ¿De acuerdo? Ambas unidades de medida representan la cantidad de aire, la presión que ejerce ese aire en una zona concreta. En los mapas encontraréis que se representa con unas líneas que se conocen como las isobaras, que son estas que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Siempre que veáis este tipo de mapas, vais a ver que hay una serie de líneas que rodean unas letras, ¿vale? Esas letras son si marcan una A, son las altas presiones, es donde más presión hay, y una B va a representar las zonas de bajas presiones, que es donde menor presión de aire hay en esa zona, ¿de acuerdo? Si os fijáis en el mapa que os he puesto aquí, la presión, que en hectopascales con milibares, bueno, pues en la zona del anticiclón, la zona de alta presión, vamos a encontrar que existen 1032 hectopascales, ¿de acuerdo? Mientras que en las zonas de bajas presiones la presión se reduce. En este caso vamos a ver que en este centro de baja presión es de 976 hectopascales. Por lo tanto, bajas y altas presiones, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estas líneas sirven para marcar esos grados de presión que van disminuyendo a medida que se acercan a esas altas presiones y que van descendiendo a medida en que se acercan a esas bajas presiones. ¿Cuáles son los valores de presión y los tipos de presión? Bueno, a la hora de hablar de presión, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la presión también varía en función de ciertas cosas. En primer lugar, la altitud. En las zonas donde hay poca altitud, la presión va a ser mucho mayor que en las zonas altas. ¿Por qué? Bueno, pues en las zonas donde más bajas, mayor cantidad de aire vamos a encontrar en la parte superior, mientras que en las zonas más elevadas el aire va a ser mucho menor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay más presión en las zonas más bajas que en las zonas más elevadas, ¿vale? Zonas bajas, más cantidad de aire, más presión. Zonas elevadas, menos cantidad de aire, menos presión, ¿de acuerdo? Otro de los elementos es la temperatura del aire. El aire cálido pesa mucho menos que el aire frío, ¿de acuerdo? Esto ocurre de la misma forma con el agua. Bueno, la presión que existe a nivel del mar siempre va a ser una constante, ¿vale? Va a ser un referente. En este caso van a ser 1013 hectopascales. Y a partir de ahí encontramos variaciones. Por eso existen estos mapas que os he puesto en la diapositiva anterior. Cuando hablamos de borrasca, que son estas Bs que tenéis aquí en el mapa, estamos hablando de bajas presiones, lugares donde hay muy poca presión del aire, ¿de acuerdo? Suele ser aquellas zonas donde la presión disminuye de 1013 hectopascales, que es esa cifra de referencia que vamos a utilizar. Estas borrascas se suelen asociar a un tiempo normalmente inestable, un tiempo relacionado con lluvias, etcétera, ¿vale? Y un anticiclón, que son estas As que veis aquí repartidas por el mapa, son zonas de alta presión o anticiclón, ¿vale? Son lo mismo, significan exactamente lo mismo. Estas zonas de altas presiones van a tener valores más elevados que a partir de la cifra de 1013, a partir de la cifra de referencia, y normalmente suelen asociarse a un tiempo mucho más estable, ¿verdad? Y seco también.
El último de los factores que quería hablar antes de empezar con los climas es el de el viento. Bueno, ¿el viento qué es? El viento es una masa de aire, ¿de acuerdo? ¿Cómo se mide el viento? ¿Y cuál es la unidad de medida? Bueno, pues la unidad de medida básicamente es la de los que observaréis que normalmente la unidad de medida siempre es la de kilómetros por hora, ¿vale? Cuando, por ejemplo, en la costa este de Estados Unidos nos encontramos algún meteorológico muy complicado que está asociado a cientos de datos relacionados con los kilómetros por hora, ¿vale? A las velocidades que alcanzan los huracanados. El viento normalmente se origina por las diferencias de presión, ¿vale? Las diferencias de la presión del aire que veíamos en las diapositivas anteriores bajan menos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el viento y la presión atmosférica están muy relacionados. El aire, normalmente lo que va a hacer es soplar de las zonas hacia las zonas de baja presión. A ver si pasamos de diapositiva. Bueno, pues en este mapa anterior lo podemos observar. Estas zonas de alta presión el aire va a ir en dirección de las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a observar que el viento hace este recorrido. Mientras que en las borrascas va a hacer el recorrido justo al contrario, ¿de acuerdo? Entonces, el aire que proviene de los anticiclones va a buscar a las bajas presiones, pero lo va a hacer haciendo este movimiento circular, ¿vale? Y llegará el momento que se juntará con las borrascas, ¿de acuerdo? Vientos, los vientos que todos conocemos. Por ejemplo, en este mapa vamos a ver que, bueno, pues tenemos un anticiclón aquí en el Océano Atlántico y una borrasca que se encuentra en la península itálica. Esto sin duda ejerce un clima, perdón, un clima, una meteorología concreta en nuestra península ibérica. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este momento? Bueno, pues que se está generando mucho viento. Viento que proviene en algunas zonas del interior continental y viento que proviene de la costa del mar Cantábrico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en esta vamos a encontrarnos un tiempo mucho más húmedo, un viento que trae mucha más humedad y que también proviene del norte, por lo tanto es un viento frío y húmedo. Mientras que el viento que incide en esta parte de la península ibérica, en la parte más este, vamos a ver que el viento va a ser mucho más, va a ser frío igualmente porque proviene del norte, pero al venir del interior continental lo que va a provocar es que el viento sea mucho más seco, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo hablaremos de los diferentes tipos de clima. Un saludo.